Judas, versículo 24, dice la escritura, y a aquel, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En estos dos versículos nosotros tenemos la doxología de Judas. En algunos pasajes, en algunas cartas, en las escrituras, nosotros nos encontramos con esa expresión, esa palabra doxología. Allí en la mayoría de las Biblias aparece ese titulito allí, doxología, y lo que significa, la palabra doxología viene de doxa y de logos, que es, doxa es gloria, alabanza, y logos es discurso o tratado, mensaje, y lo que significa la palabra doxología es un discurso de alabanza. Y casi siempre es cuando el autor, el escritor, estalla en alabanza hacia Dios. Tenemos una doxología muy conocida, por ejemplo, en Romanos 11, 33 en adelante, donde dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿quién podrá entender sus caminos? Etcétera, etcétera. Es una exaltación a la sabiduría de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo, creo que es el versículo 15, hay una doxología maravillosa también allí. 1 Timoteo 1, 17, gracias hermano. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En 1 Timoteo también, al final, vemos también palabras de doxología, y así podemos encontrar muchos discursos o tratados de alabanza a Dios. Y lo que tenemos aquí en Judas es algo similar a estas doxologías, estos tratados de alabanza, que alaban, que glorifican, que hacen que el nombre del Señor brille, sea exaltado sobre todo. Y cuando nosotros estudiamos el resto de la carta, nosotros vimos que hay muchos peligros en la iglesia por causa de los falsos maestros, pero también hay algo importantísimo que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta, y es la seguridad que tenemos en Cristo. Y al hablar de esa seguridad que nosotros tenemos en Él, Judas estalla en alabanza hacia Dios. Dice el texto que Él es poderoso, porque dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, nuestra seguridad no depende de que nosotros seamos muy fuertes o muy inteligentes, o de que nosotros tengamos mucha disciplina o mucha determinación. Cosas que son importantes en la vida cristiana, dominio propio y disciplina, determinación, son cosas que son importantes en nuestra vida cristiana, pero podemos correr el peligro en endiosar estas virtudes en nosotros y pensar que estamos firmes y que permanecemos firmes y que permaneceremos firmes hasta el final por nuestra capacidad. Pero no es por nuestra virtud, no es por nuestra fuerza, es porque Dios es poderoso. Es porque el Señor es poderoso, hermanos. Imagínense que dependiera de nosotros. Ahora bien, esto no anula que haya cierta responsabilidad en el hombre. Hay responsabilidad en cada uno de nosotros de vivir en santidad, de crecer en santificación, de guardarnos del mal, de
de limpiarnos de contaminación, de huir, escapar de lo inmundo, como dice la Escritura. Hay responsabilidad en nosotros, pero Dios es poderoso. Aunque sea nuestra responsabilidad y aunque es usted el que se santifica delante de Dios, usted no puede hacerlo sin Él. Dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, Él es poderoso. Esa expresión poderoso aparece muchas veces en las Escrituras y yo escogí algunas de ellas, dos. Romanos 4:21, donde Pablo, mencionando a Abraham, dice que Abraham creía en que el Señor es poderoso. Noten lo que dice el versículo 21. Dice, hablando de Abraham, dice, plenamente convencido de que era también poderoso, es decir, Dios, de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? De ti, de tu hijo, de tu simiente, de tu descendencia. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, por el Mesías que vendría por medio de su simiente, de su descendencia. Eso era una promesa de Dios, y en medio de dudas, en medio de imposibles, dice que Abraham creyó. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿qué creyó Abraham? Creyó en la promesa de Dios y creyó que Dios era poderoso. ¿Para qué? Para cumplir, para hacer todo lo que había dicho, todo lo que había prometido. Él era poderoso. Era viejo, Sara era estéril, pero él creyó en que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Hermanos, el Señor es poderoso para cumplir sus promesas. Aún esas promesas que parecen tan difíciles que se cumplan por nuestra incredulidad. A veces pensamos que el Señor sí realmente vendrá a esta tierra, sí establecerá realmente un reino. El Señor sí realmente cumplirá lo que me ha prometido. A veces pensamos en Dios como en un Dios muy pequeño. Claro, tenemos tanta tecnología, tenemos tantas mentes brillantes, tantos filósofos, tantas cosas que hacen que la palabra del Señor sea como algo tan anticuado, como que nos avergüenzan ciertas cosas de las Escrituras. Tal vez no lo digamos, pero el hecho de no evangelizar a las personas que conocemos o a las personas que nos topamos, el hecho de no presentarles a Cristo, es una evidencia de que algo en las Escrituras no nos hace sentir muy cómodos. ¿Cómo le voy a decir yo a una persona tan intelectual, a una persona tan inteligente, que Cristo murió en la cruz por él? ¿Cómo le voy a decir que es un pecador y que necesita arrepentirse de su pecado y entregar su vida a Cristo? ¿Cómo le voy a decir eso? O sea, y cuando me empiece a decir cosas acerca de la Biblia, cuando empiece a hablar de filosofía, de ateísmo, ¿yo qué le digo? Se nos olvida que el Señor es poderoso. Pero volvamos al texto, porque el texto está hablando es de que Él es poderoso para guardarnos. Dice en Hebreos 11:19, también haciendo referencia a Abraham. Hebreos 11:19 dice lo siguiente: pensando que Dios
es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él es poderoso para cumplir sus promesas. Él es poderoso para obrar milagros. ¿Lo creemos o no? Lo cantamos muchas veces con mucho entusiasmo. Dios de milagros y amor. Dios de milagros y amor. Pero a veces pensamos, no, Dios sí, Él es grande, Él es sublime, Él es majestuoso, pero ¿sí será que Él puede sanarme de esta enfermedad que yo tengo? ¿Sí será que Él puede sanar a mi hijo? ¿Sí será que Él puede salvar mi familia? Como son de duros, de incrédulos, es imposible. Solo un milagro los puede salvar, pero se nos olvida que Dios es poderoso hasta para resucitar muertos. Para resucitar. Hermanos, ¿qué hay más difícil que resucitar un muerto? Es tan difícil que ningún hombre, ni la ciencia, ni los multimillonarios pueden resucitar un muerto, ni pueden conservar la vida para siempre. Vemos a un hombre como Soros, ya anciano, viejo, acabado, y sigue luchando para alargar su vida, para hacer un gran imperio en esta tierra, y muchos hombres como él. Pero hay uno que puede añadir a la estatura un codo lo que nosotros no pudiéramos hacer, puede resucitar muertos, lo que nadie puede hacer, puede alargar la vida, como lo hizo con Ezequías, puede detener el tiempo y resucitó muchos muertos como evidencia de que Él es poderoso. Y Abraham creyó eso. Hermanos, el Señor es poderoso creador. Como creador, nosotros podemos ver su gloria, su potencia en la creación. Dice el salmista: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién puede hacer una estrella? Úname todos los multimillonarios del mundo, a Bill Gates, a Soros, a Bezos, a todos estos hombres, y díganles, por favor, construyan una estrella con la energía suficiente que pueda durar 10,000 años o millones de años de energía sin apagarse. No pueden. Pero Dios hizo billones de estrellas, de galaxias. Por eso el salmista dice: cuando yo miro al cielo, yo miro cuán grande es el Señor, cuán poderoso es el Señor. Y Judas dice: aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Ese mismo Dios poderoso, creador, ese mismo Dios poderoso de milagros, de señales y prodigios, ese mismo Dios poderoso para cumplir sus promesas, para que las profecías se cumplan al pie de la letra, para que las promesas de Dios se cumplan al pie de la letra, sea lo que sea, esté reinando quien esté reinando. Ese Dios, hermanos, ese Dios es el que nos guarda. Él es el que nos guarda. Dice que es poderoso para guardarnos sin caída. En Juan 17, el Señor dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. De los que el Padre le dio, ninguno se perdió, porque estaban guardados
en Él. Estaban en las manos de Jesús, estaban en las manos del Padre. Imagínense, hermanos, si usted está en las manos de Jesús, si usted está en las manos del Padre, ¿quién te puede arrancar de Él? ¿Se necesitaría alguien más poderoso que aquel que te tiene en la mano? Y eso es imposible. Es imposible. No hay alguien que se iguale al Señor. Él es, y me gusta la expresión de Éxodo capítulo 4. Yo soy el que soy. Hermanos, el Señor es. Él es, como dice un teólogo antiguo llamado Berkov, Dios es esencia y existencia. Él existe porque existe. Él es, y por eso es que Él es poderoso. O sea, no solamente que Él tiene poder, sino que Él es poderoso. Todo lo que de Él surge es poder. Poder. Y ese poder del Señor es el que nos guarda. También allí en Judas, en nuestra carta de Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Ahorita vamos a mirar el texto de Efesios. Vamos a mirar primera de Pedro 1:5. Primero, allí en Judas 1:1 dice: guardados en Jesucristo. Dice, Él es poderoso para guardarnos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, estamos en Santiago, no, Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, una breve explicación de este pasaje. Tenemos una salvación en Cristo. Y más adelante o antecitos, el apóstol Pedro dice, es una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, una herencia reservada en los cielos para ustedes, para los que creemos en Jesucristo. Tenemos una herencia en los cielos, salvación en Cristo, pero la manifestación, la plenitud de esa salvación será en el día postrero, cuando Cristo venga, nos arrebate y transforme nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Entonces allí la salvación estará completa en ese sentido. No que no haya sido completa, porque la salvación en Cristo fue completa, hecha una vez y para siempre. Y si estamos en Cristo, hermanos, estamos en Él para siempre, pero todavía no estamos glorificados. Entonces Pedro dice, mientras eso sucede, nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Puede caer un creyente de su salvación? ¿Puede usted caer de su salvación estando en las manos del Padre, en la mano del Hijo, estando guardados por Él? ¿Puede usted caer de su salvación? Hermanos, la salvación es segura porque está en Él, está en Cristo. Somos guardados en Cristo, dice Judas 1:1, guardados en Jesucristo. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Sin caída. Aunque hayan textos en las Escrituras donde parece
donde parece que un verdadero creyente pudiera caer de ese estado de gracia por iniciativa propia o no sé, pero aunque hayan pasajes que parece que dijeran que alguien puede caer, es decir, perder su salvación, esos pasajes han de interpretarse a la luz de textos como estos, a la luz de textos donde nos enseña que la salvación es segura porque está en Cristo, que la salvación es segura porque Él es el que nos guarda. Él es poderoso. Dice allí en Efesios, vamos a mirar algunos pasajes donde nos muestran que el poder de Dios está en nosotros. Efesios 1, 18 al 20 y Efesios 3, 20. Vamos a leer estos pasajes. Dice lo siguiente, Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder de Dios, está en nosotros. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La palabra dice, el Evangelio es poder, poder de Dios para salvación. Esa palabra poder en los textos que hemos leído vienen de la misma raíz de la palabra en Romanos 1, 16 que hablan de poder. Es algo, cuando inventaron la dinamita, la palabra dinamita viene de esa palabra. Y por eso le pusieron dinamita a la dinamita. Cuando vieron que eso explotaba con tanto poder, escogieron una palabra griega, dunamos. Entonces, hay varias raíces de la misma palabra que tiene que ver con ese poder del que habla que el Evangelio es poder. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto poder el Evangelio? Porque el que cree en el Evangelio, en que cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es poder. Y dice que Dios es poderoso y que el poder que resucitó, ese poder de Dios que actuó en la resurrección de Cristo de los muertos, ese poder opera en nosotros y ese poder actúa en nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será que hay tanto poder en el creyente? ¿Por quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Él es Dios. O sea que el poder de Dios actúa en nosotros. No como una varita mágica para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Porque eso es lo que dicen aquellos falsos apóstoles que se atreven a decirle a las tormentas, detente. Y quedan en ridículo. Que si tuviesen poder para detener tormentas, pues serían responsables de las grandes tragedias que han ocurrido, porque pudiendo detener estas tormentas no lo hacen, pero son payasos, son mercaderes del Evangelio. No, el poder de Dios que actúa en nosotros a nuestro favor es el que nos guarda, hermanos, nos guarda.
el que hace que nosotros no estemos sin fruto. Por eso la Escritura habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algunos son muy templados y dicen, tengo el fruto del Espíritu Santo porque soy muy templado. No, templanza es dominio propio. Pero ¿qué necesitamos para que fluya ese fruto del Espíritu Santo en nosotros? El poder que actúa en nosotros. Por eso cuando alguien no es hijo de Dios, no es salvo y juega a que es salvo, esa gasolina le dura muy poco. Y llega el día en que va, como dicen los paisas, va a pelar el cobre. O como dicen otras personas, llega el día que saca las uñas. ¿Por qué? Porque vivió en sus fuerzas tratando de ser como los creyentes, pero no le alcanzó, porque no estaba el poder de Dios actuando en él. Dice también Pablo en Filemón 1:6, Filemón, hay un libro que se llama Filemón, que está antes de Hebreos. Lo escribió Pablo a su amigo y hermano Filemón para interceder por su amigo. ¿Quién? ¿Cómo llamaba el amigo? Su siervo Onésimo, siervo de Filemón, amigo y hermano de Pablo. Y en esa carta tan personal nos encontramos este texto, versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Jesucristo. Todo el bien que está en vosotros por Jesucristo, hermanos. Nosotros a veces no asimilamos todo lo que nosotros tenemos en nosotros al ser hijos de Dios, al ser templo del Espíritu Santo y al estar en la mano del Padre, al ser guardados por Cristo. Por eso, hermanos, a mí a veces me entristece cuando escucho a algunos creyentes decir, ay, yo me esfuerzo para ver si logro alcanzar la salvación en Cristo. ¿Cómo así? No nos esforzamos para alcanzar la salvación. Ya la tenemos en Él. Ya la tenemos en Él. Lo demás es el fruto del Espíritu que damos, como un árbol que da fruto. Y no es una carga. Dice Primera de Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. No es una carga. Vivir en santificación, en pureza, no es una carga para el creyente. Es fruto del Espíritu Santo. Dice todo el bien que está en nosotros. El conocimiento de todo el bien que está en nosotros. Es que es Cristo en nosotros, hermanos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo en Gálatas 2:20. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque por Él existimos, por Él nos movemos, por Él somos. Somos. Cualquiera de nosotros, si alguien le pregunta quién es usted, usted va a decir, yo soy fulano de tal, soy agricultor, soy ingeniero, soy mamá, soy papá, soy esto y aquello, pero sin Cristo, sin Dios, nosotros no seríamos nada, porque dice en ese texto que cité de Hechos 17, por Él somos. Por Él somos. Dios es, independientemente de todo. Él no depende de nada para Él ser lo que Él es. Para nosotros ser lo que somos,
dependemos de Él. Por eso dice también en Colosenses capítulo 1, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes. Cristo en usted, hermana, Cristo en usted, hermano, es la esperanza de gloria. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay nada. Sin Cristo somos, como dijo un filósofo, tal vez alguno sepa quién es, que vivir es como, él dice de esta siguiente manera: yo vivo porque respiro, porque salgo a caminar, vivo porque abro los ojos, vivo porque no hay manera de negar que existo, vivo porque tengo signos vitales. Esa es la lamentable realidad de las personas sin Cristo. No pueden negar que existen. Viven. Pero no, hermanos, yo me atrevo a decir, no son nada. Porque somos algo, es porque Cristo está en nosotros. Somos alguien porque Cristo está en nosotros, y eso le da valor al hombre, al ser humano. Pues al hombre en general le da valor de que haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso le da dignidad al hombre en sentido general, sea creyente o incrédulo, tiene dignidad el ser humano por ser hecho a imagen de Dios. Por eso es que el aborto es una aberración. La distorsión del género o del sexo con el cual Dios creó al hombre y a la mujer es una aberración delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay dignidad en el hombre. Pero el creyente, hermanos, el creyente no solo fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que el Espíritu Santo habita en él. Cristo está en él, es Cristo en nosotros. Dicen en Efesios capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y más adelante dice, para que podamos entender con todos los santos la dimensión del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y en ese contexto dice, para que habite Cristo por la fe en nosotros. Y al final del texto dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el capítulo 1 dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 6, somos templo del Espíritu Santo. Por eso podemos estar seguros de que Él puede guardarnos. Y esto es una realidad también en cuanto a que Él puede guardarnos del pecado. Él puede guardarnos de pecar. No es nuestras fuerzas, hermanos. Pablo dice, cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 13, el que piensa estar firme, hermanos, el que diga estoy tan firme, estoy tan bien espiritualmente, estoy en mi mejor momento espiritualmente, cuidado, porque está a la vueltica su caída. Lo vemos en Pedro, oh Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Estoy dispuesto a ir contigo si es posible hasta la muerte. Y dice uno de los evangelistas, y todos decían lo mismo. La montamos solo a Pedro, pero dice uno de los evangelios, todos decían lo mismo y todos le negaron. Exceptuando a Juan, que estuvo ahí más cerca del Señor. No, hermanos, es el Señor el que nos guarda. Es el Señor el que nos guarda. Si usted es fiel a su esposa, no es porque usted sea muy espiritual, es porque es el Señor el que te ha guardado. Si usted es fiel a su esposo, es el Señor el que te ha guardado. Porque si de usted dependiera, si de mí dependiera, hermanos, tal vez la historia sería muy diferente. Si usted se puede conservar puro para Dios, no es por su santidad per se. Aunque nuevamente, usted es responsable. Usted es responsable de ser fiel al Señor, a su esposa, a sus hijos.
Pero hay una unidad misteriosa allí, su responsabilidad y el poder de Dios. Dice en el Salmo 121, versículo 3, un salmo muy conocido. Dice el Señor allí en el verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, el que te guarda no se duerme. Muchos vigilantes se duermen. Están cuidando un lugar, están guardando algo y se duermen. Hay un dicho popular que dice: se duerme cuidando un tigre. No sé si alguna vez a usted le han dado algo muy valioso a guardar. No sé, una joya, un gran monto de dinero. Cuando usted va con mucho dinero en su bolso, no sé, 5, 10 millones. Recuerdo hace como 15 años que en la empresa donde yo trabajaba me mandaron a consignar 10 millones de pesos, y para aquel entonces eso era mucha más plata que ahora, y yo guardaba ese bolso con todas mis fuerzas, lo cogía y yo trataba de no dar mucho visaje, pero yo estaba aferrado a ese bolso. ¿Por qué? Porque yo tenía que guardar algo que donde dejara perder esa plata me metía en un problema grandísimo. Pero no es verdad que a veces nos dormimos, hermanos, en nuestras responsabilidades, en guardar nuestra casa, nuestra finca, en cuidar nuestras cosas y botamos. Recuerdo cuando se me perdió el anillo de matrimonio. No quiero recordar esto, pero lo recuerdo. No lo guardé como debía guardarlo. Me lo metí al bolsillo para escurrir una trapeadora aquí en la capilla. Y cuando me acordé fui a buscarlo y ya no estaba. Revolqué esto aquí, patas arriba. Andé como 2 horas por donde había pasado. Pero ¿cuál fue el problema? Que no soy autosuficiente. No soy poderoso para guardar algo absolutamente. Todos los padres cuidan a sus hijos, los guardan. ¿Cierto? Uno daría lo que fuera por guardar a un hijo. ¿Sí o no, hermanos? Ustedes, los que tienen hijos pequeños, uno daría lo que fuera, porque ellos no se aporrien, porque a ellos no les falte nada, pero ustedes pueden mirar el chichón que no tiene en la frente. No somos suficientes. Nos dormimos. Muchas cosas se nos salen de las manos, se enferman, se aporrean, se accidentan. Muchos cuentan historias: mi hijo se fracturó, mi hijo tal cosa, ¿y usted dónde estaba? No somos autosuficientes para guardar algo 100%, 24/7. Aún mientras dormimos puede pasarle algo a nuestros hijos. Cuando no estamos puede pasarles algo, pero hermanos, el Señor no es así. Él es poderoso. Él es poderoso para guardarnos, y dice el Salmo, Él no duerme. Él no duerme. El que te guarda, dice el versículo 3, no se adormecerá. No duerme el que te guarda, el que guarda a Israel, no duerme. ¿Estamos seguros o no, hermanos? En las manos del Señor. Estamos seguros en sus manos. Él es poderoso para presentarnos sin mancha, dice el resto del texto, para presentarnos sin mancha. Dice 2 Corintios, y lo cito solamente por cuestión de tiempo, 2 Corintios 11:2 dice que Pablo hablando allí, dice que, ese sí lo voy a leer porque no recuerdo bien, él habla de presentaros como una virgen pura al Señor. 2 Corintios 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
En Efesios 5:27 también dice que la iglesia será presentada como una esposa santa que no tiene arruga ni mancha delante de Dios. Y en primera a los Corintios 6:9, primera a los Corintios 6:9 dice, porque dice que Él es poderoso para presentarnos sin mancha, el texto de Judas. Y en el 9 del capítulo 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais pasado, ¿cierto? Esto erais algunos, mas ya que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, en Cristo, por la obra de Cristo, por lo que el Espíritu hizo en nosotros, cuando creímos, por todo el bien que está en nosotros, ya fuimos lavados. Es un hecho. Ya fuimos lavados, santificados y justificados. Aunque en el camino hay un proceso de santificación, de lavamiento. Cuando nos ensuciamos, nos lavamos. Cuando caemos, el Señor nos levanta. Pero posicionalmente ya fuimos 6, 9 en adelante, al 11. Ya fuimos lavados, hermanos. Ya fuimos lavados, santificados. Por eso cuando la iglesia, cuando nosotros seamos presentados ante Dios, seremos presentados como una esposa santa, sin mancha, lavados. ¿Por qué? Porque en Cristo fuimos lavados, justificados y santificados. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para presentarnos sin mancha, es lo que dice Judas, allí en el texto donde estamos. Él es poderoso para guardarnos, dice allí, para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, hermanos. El Señor se goza en su pueblo. Cristo se goza en su pueblo y el Padre se goza en su pueblo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2 de Cristo, que el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el Señor se gozó al morir en la cruz. Él no lo hizo a regañadientes, Él lo hizo con gozo, porque Él se goza en su pueblo, Él se deleita en su pueblo. Hermanos, imaginémonos a la iglesia en el cielo, imaginémonos el deleite de Cristo. Hablamos, y a veces poco, lamentablemente, del gozo que sentiremos al disfrutar a Cristo. Pero la Biblia también dice que Él se deleita en su pueblo, pues que es el pueblo que Él salvó, es el pueblo que Él lavó, que Él justificó y lo presentará limpio y santo delante de Dios, porque Él es poderoso para hacerlo. Dice también la Escritura en Sofonías 3:17 que el Señor se gozará en medio de su pueblo. Se goza y se gozará. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Otra vez la expresión. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos,
Se imagina el canto de Dios. A veces disfrutamos la buena música. Hay buenos músicos, me refiero a cantantes, buenos cantantes que lo deleitan a uno con su voz. Y uno dice, ¿de dónde sacan esa voz tan preciosa, tan potente, tan hermosa? Lo inspiran a uno a adorar a Dios. Imagínense, hermanos, el canto de Dios. El canto de Dios. Y dice, Él se gozará sobre ti con cánticos. Él está en medio de ti, poderoso. Él se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. Dice la palabra del Señor también que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién se goza? ¿Quién se goza en el cielo? Hay gozo en el cielo. Dios, los ángeles, ¿cierto? Y las criaturas celestiales. Hay gozo en el cielo. Dice también la palabra del Señor en Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor. Claro, nos gozaremos en Él, pero el Señor se goza también en su pueblo. Por eso dice allí en Judas, volvamos a Judas para ir terminando. Por eso dice allí en Judas, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos delante del Señor. Leo nuevamente, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría, hermanos. Él no nos salvó porque le tocó. Uno a veces hace muchas cosas porque le toca. No, el Señor nos salvó porque quiso y lo hizo con alegría. Lo hizo con gozo. Hermanos, Él nos guarda. Él nos guarda, estamos seguros en Él y para Él es un gozo guardarnos. Y termina diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al único y sabio Dios. Hermanos, Él es sabio. Romanos 16, 27, 1 Timoteo 1, 27 nos recuerdan que Él es sabio, pero no como el hombre. Él es todo sabio. La sabiduría viene de Él. La sabiduría desciende de lo alto, dice la Escritura, porque Él es sabio. Al único y sabio Dios. También dice la Escritura que Cristo es sabiduría de Dios. El Evangelio es sabiduría de Dios. Él demostró su sabiduría mostrando y lo demostró con poder. A Él sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea gloria, es decir, honra, honor, fama. A Él sea majestad, es decir, grandeza, divinidad. A Él sea imperio, es decir, poder, potencia, proezas, vigor. A Él sea potencia, es decir, autoridad, facultad, capacidad, habilidad, gobierno. Cuando dice a Él sea todas estas cosas, lo que está en la intención del escritor es decir, hermanos, Él es todo esto. Él es potencia, Él es autoridad, Él es imperio, Él es majestad, Él es glorioso. Él es glorioso. Y ese Señor, ese Dios glorioso y poderoso es el que te guarda, hermanos. El que nos guarda. Así que, hermanos, cuando vemos el panorama de Judas y de segunda de Pedro, capítulo 2, podemos
dos cosas: o decepcionarnos por la gran apostasía que hay en el mundo cristiano, por el ecumenismo, por los falsos maestros, por cómo se está distorsionando la palabra de Dios, de cómo el mundo y el poder de Satanás avanza. Podemos decepcionarnos y quedarnos quietos, o por otro lado, podemos gozarnos en el poder de Dios y estar seguros y sentirnos seguros en el poder de Dios. Hermanos, tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos poder en nuestras manos, en su palabra. La palabra es poder de Dios para salvación. La iglesia prevalecerá. Él es poderoso para guardar a su iglesia. Él le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia permanecerá hasta que Cristo venga. La iglesia prevalecerá. Tal vez nos persigan, tal vez nos ultrajen, tal vez el día de mañana vengan aquí y nos cierren la capilla, pero la iglesia permanecerá porque el Señor habita en la iglesia, no en un templo de ladrillo y cemento, en usted y en mí. Gocémonos y alegrémonos en que Él es poderoso, y que pase lo que pase, usted, si está en Cristo, va a estar seguro. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, hermano? Que te maten. Humanamente eso es lo peor que le puede pasar a una persona, pero no al creyente. Termino con esto. Hace 2 días murió un hermano muy reconocido mundialmente, un hermano en Cristo, John MacArthur. Pasó a la presencia del Señor. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras que él dijo? Reunió a su familia. Cuando ya se dio cuenta que ya partía, reunió a su familia y sonriendo dijo en voz alta: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo peor que le puede pasar a un humano, a un creyente, es que lo maten, ser un mártir. Lo peor, entre comillas, porque no lo es para el creyente, porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gocémonos, hermanos, en medio de un panorama tan sombrío, donde se prepara todo para un gran gobierno humano, para un anticristo que se manifestará en medio de este panorama tan hostil. Gocémonos en que estamos seguros en Él. A Él sea la gloria. Padre,